Gracias por invitarme y lo que voy a compartir. Mi nombre es Mariana Freire, soy CTO de sector público para Microsoft de Latinoamérica y trabajo con el equipo de Chile y con los equipos de todas las subsidiarias de la región en ayudar y acompañar en temas de ciberseguridad, entre otros. Lo que voy a compartir hoy, esperando que pueda ser de utilidad para todos, es un poco de contexto, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo como corporación a nivel global y a nivel regional, y después qué podemos hacer entre todos para lidiar con esto que sucede y que es inevitable, sinceramente, pero cómo podemos trabajar para que el impacto de lo inevitable sea lo menor posible. Entonces, primero algunos números. ¿Sí? Estos son números que dan un orden de magnitud del costo que tiene para la economía global y regional y las empresas y las agencias públicas de lo que es el ciberdelito, ¿no? El costo que tiene reaccionar ante el ciberdelito y remediar y el mercado que hay por detrás con los ciberdelincuentes. Un tercio de las empresas de Latinoamérica han visto aumento de ciberataques después de la pandemia. Esto es algo que también voy a mencionar un poquito más adelante con el tema de ransomware. Y también un 16% de las empresas de la región han incrementado su inversión en temas de ciberseguridad. ¿Qué estamos viendo como Microsoft también en números, ¿no? O sea, nosotros lidiamos o trabajamos con 24 trillones de señales de seguridad diarias, dentro de las cuales más de 1,5 millones son interceptadas, son desactivadas. El costo de 8 trillones de dólares es el costo estimado global, no latinoamericano, global, de lo que es el impacto del mercado de la ciberdelincuencia y también del mercado que hay por detrás de inteligencias que se hacen entre países, o lo que se llama ataque a nivel nación, también enfocado a través de lo que es ciberdelito. Y después estos son números, digamos, 32 billones de amenazas de correo, bloqueos de correo electrónicos, 9 billones de amenazas de endpoint, o sea, de puestos de trabajo bloqueadas, y 57 días es el número estimado medio entre que una intrusión es detectada dentro de una organización. O sea que desde que, esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, desde que soy como organización, un intruso ingresó, pasan 57 días en promedio, a veces es más, a veces menos, hasta que eso se manifiesta en algún tipo de daño. Entonces es tiempo en donde esa intrusión ha ido avanzando y ha ido evolucionando entre los sistemas informáticos. Los delincuentes son inteligentes, son creativos, tienen financiamiento y no están limitados por fronteras. Lo han mencionado antes, ¿no? Esto atraviesa las fronteras de todos los países del mundo. Nosotros a nivel global contamos con una unidad de negocio que se llama DCU, le decimos por sus siglas en inglés, Digital Crimes Unit, ¿sí? Que lo que hace es lucha contra la ciberdelincuencia a nivel global. ¿Qué significa esto? Que busca detectar, ¿sí?, y desactivar las redes de botnets o las redes que están operando, cruzando fronteras, como decíamos recién, y generando daño en todas las organizaciones y empresas del mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que proactivamente se hace en investigaciones, obviamente cursando, y por eso la complejidad, ¿no?, cursando órdenes judiciales y usando tecnología en cada país donde deba hacerse para llegar a desactivar esas redes que están generando daño a nivel global. Y así se han desactivado un importante número de malwares en colaboración, por supuesto, con los gobiernos, ¿sí?, con agencias de seguridad, y con otras empresas privadas para lograr desactivar este tipo de ciberdelincuencia. Entonces se hacen investigaciones, se hace forénsica, se hace análisis, es un equipo que tiene abogados, que tiene analistas, que tiene técnicos, ¿no?, porque es muy interdisciplinario el trabajo que se hace para poder desactivar este tipo de redes. Se utiliza Machine Learning, inteligencia artificial y visualización de datos de este volumen de información que hablábamos antes y que está involucrada en este tipo de ataques que son de escala global. También hay importante todo lo que es asociación público-privada para llevar adelante esta desactivación. No es algo que dependa de un solo país, de una sola empresa, de una sola institución. Es algo que es
sumamente importante las asociaciones que necesitan establecerse para poder desactivar y para poder remediar. Y eso implica, por supuesto, estrategias legales para estar siempre en regla con todo lo que deba hacerse para poder llevar adelante la desactivación de la red. También ofrecemos a nivel, para los gobiernos, programas, ¿sí?, que son mecanismos de colaboración entre gobiernos y la empresa y Microsoft para proveer información, ¿sí?, que pueda ayudar al gobierno o a las instituciones a entender qué tipo de malwares están siendo afectados a nivel global y a nivel local. También se promueve la transparencia, se provee acceso a información anticipadamente, antes de que salga al público en general, de cuáles son las vulnerabilidades que deben ser remediadas y en qué tiempos. Eso es sumamente importante para prevenir, ¿no?, para prevenir lo que es este tipo de intrusiones. También se provee acceso, y esto también por un tema de transparencia, incluso si se desea, a ver cómo hace Microsoft, aunque no haya backdoors, o sea, se provee acceso al código fuente de los productos en ambientes controlados, por supuesto, para como colaboración con los gobiernos para trabajar en conjunto y ser totalmente transparentes en cómo se colabora para la desactivación de lo que estamos todos luchando contra, que son los ciberdelincuentes, ¿sí? También, bueno, acá el video no se ve, hay una animación por detrás, hay otro programa, ¿sí?, que es el CETIP, le llamamos por la sigla, que es el Cyber Threat Intelligence Program, que esta misma organización que comentaba antes, que es la DCU, lo que hace es operar y ir en busca de estos malwares para desactivarlos, ¿sí? Incluye datos y en lo que se veía ahí era un globo, un globo del mundo, digamos, en donde son todas las IPs afectadas por este malware para que cada organización o que cada país pueda accionar sobre ese tipo de detecciones que se hacen de manera centralizada o global, ¿sí? Se comparte información para que el CERT de cada país o los ISPs o los centros de análisis de cambio de información puedan accionar sobre eso y accionar a tiempo. Y se incluye dentro del programa que mencionaba antes, que es el que se hace específicamente con gobiernos. Y toda esta inteligencia también se aplica a ir mejorando continuamente los productos de Microsoft. ¿Qué hace el malware? ¿Cuál es el foco del malware? Como todos sabemos, la infraestructura, como los botnets, son utilizadas por los ciberdelincuentes a escala global, ¿no?, para ser maliciosos, para robar información, para infectar, para bloquear, y proliferan utilizando, robando datos financieros, y proliferan utilizando estas mismas redes. Nosotros lo que hacemos con esta organización que les comentaba antes es aplicar estas soluciones legales y técnicas que se utilizan para investigar y para interrumpir o ser disruptivos con ese delito cibernético. Entonces se identifica, se investiga y se coordina con las agencias o con los gobiernos que sea necesario para poder llegar a la desactivación, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en temas de ransomware? Que aparece ahora un concepto de ransomware as a service, y después de la pandemia los casos han crecido significativamente y se ven los números en esa gráfica de barras de cómo han ido aumentando las intrusiones por ransomware y el daño por ransomware. En promedio, en las empresas de todo el mundo hay un ataque de ransomware cada 11 segundos. ¿Sí? Y de cada 40 segundos uno de esos ataques demuestra ser exitoso, o sea, demuestra generar daño. ¿Cómo fue la evolución del ransomware? La evolución del ransomware, primero, antes del 2013 había ransomware, no es que nació en el 2013, pero fue muy relevante cómo se empezó a operar a partir del 2013, y era más bien oportunístico, o sea, lo que se buscaba atacar era dispositivos únicos, ¿no? O sea, dispositivos individuales. ¿Qué vemos en los últimos tiempos? Lo que llamamos ransomware operado por humanos, o sea, que hay una intención, hay una organización y hay como humanos dirigiendo para que ese ataque no sea más sobre individuos, sino que sea sobre organizaciones, ¿sí? Entonces, lo que se busca o lo que se genera es mucho mayor daño
porque se puede generar una disrupción de la operación de una entidad o de una empresa, ¿no? Y se busca monetizar a través de eso. El patrón del ransomware, para algunos tal vez es desconocido, lo que se hace es, se ataca por un punto de vulnerabilidad muchas veces es por phishing, por la PC que utiliza alguna persona de la organización, se roban esas credenciales y se empieza a escalar a qué tipo de credenciales dentro de la organización voy a ir accediendo. Después se hace lo que llamamos propagación lateral, ¿no? O sea, se roba las credenciales, se instala el malware, ¿sí? Y se busca, el objetivo final es la encriptación, generalmente se eliminan los backups o se encriptan los datos o se roban los datos y se busca solicitar una extorsión para poder recuperar esa información, ¿sí? Entonces, este esquema es distinto a lo que veíamos en el año 2013. O sea, han ido evolucionando, ¿sí? Acá un poco la comparativa entre lo que es el ransomware como commodity hoy en día, ¿sí? Que es más el inicial, el que buscaba atacar a un individuo, ¿sí? Programático, como que pescaba algo, y en algunos casos pescaba algo y en otros no, ¿sí? Y el que estamos viendo ahora, que es intencionalmente buscando dañar o generar algún tipo de recompensa por una extorsión, ¿sí? El nivel de daño es mucho mayor en este último caso, ¿sí? Se busca generar una interrupción catastrófica y visible que generalmente trasciende las fronteras de la organización, ¿sí? En el primer caso, el objetivo final es remediar el malware, en el segundo es desalojar el adversario de la red o de la organización o empresa, ¿sí? Y comentaba recién, que por lo que vemos en los números, que aparece el concepto de ransomware as a service. O sea, el costo de acceder o el costo de poder ejecutar un ransomware ha ido bajando. Hay también phishing as a service, ¿no? Entonces, el costo para el ciberdelincuente de acceder, no hay que ser muy sofisticado desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de recursos, sino que el costo para poder ejecutarlo ha ido bajando con el tiempo y eso hace que escale y que escale exponencialmente la cantidad de ransomware que estamos viendo a nivel global y a nivel regional. Los atacantes son como el agua, o sea, van tomando el camino, la pequeña filtración que pueden, van tomando ese caminito para ingresar y después una vez adentro hacer el daño. Y siempre se busca, cuanto más atractivo se busca el ROI o el retorno de la inversión de esa inversión en hacer el daño, ¿no? Entonces, cuanto más atractivo es el activo que buscan robar o que buscan, o la empresa que buscan dañar o la organización que buscan dañar, mayor ROI tienen, ¿sí? Perdón. La resiliencia cibernética, perdón, es un viaje que requiere pasos intermedios, ¿no? O sea, los ataques son inevitables. Sí, perdón. Los ataques son inevitables. Lo que hay que trabajar es en que el impacto para el negocio, cuando digo negocio, es negocio en un sentido amplio, sea negocio de una organización de gobierno, de una empresa pyme, de un emprendedor o de una empresa privada. Entonces, el ataque es inevitable. Lo que hay que buscar es que el impacto de la reacción ante ese ataque genere el menor impacto posible en el negocio, y valga la redundancia. Y esto tiene que ver no solamente con tecnología, sino con personas, procesos y tecnología, como todo proceso de transformación, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de nuestra organización, de nuestra empresa? Lo primero es generar un plan, ¿sí? En ese plan tengo que tener, generalmente arranca con un assessment, ¿sí? Arranca con un estado de situación para entender qué es lo que hay. Generalmente el primer paso de ese plan va a ser remediar, porque es altamente probable que cuando yo haga ese primer asesoramiento encuentre vulnerabilidades y encuentre puntos a corregir, con lo cual se arranca con un asesoramiento o con un assessment o con un relevamiento del estado de situación y se genera un plan para remediar y después para algo que se llama Zero Trust, que voy a comentar en la próxima diapositiva. Después tengo que ir a proteger los datos. Los datos, no solamente los datos críticos de negocio, sino también entender cómo es el proceso de backup
y cómo estoy resguardando esos backups, porque vemos también que en los casos de ransomware, perdón, una vez que tengo la intrusión, se daña no solamente el dato, se roba el dato crítico, sino que también se interrumpe el servicio mediante la no posibilidad del recupero en un tiempo razonable. Con lo cual, se recomienda no solamente establecer los mecanismos de seguridad necesarios sobre los datos, sino ser bien atentos en cómo trabajo con los backups, cómo tengo cuidado de esos backups y en practicar o en simular un ataque y practicar el tiempo de recuperación, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo supongo por un instante que estoy encriptado o que tengo una intrusión, de tener en plan cómo hago mi remediación o cómo reacciono eso para volver a operar, ¿no? Y después cómo sacar al intruso. Y después también evitar que los atacantes entren. Entonces, como siempre, ¿sí? Tratar de reforzar los perímetros de seguridad, ¿sí? Y vamos a ver también ahora en las próximas diapositivas que vamos a trabajar con un concepto de confianza cero. Otro concepto importante es que nosotros tradicionalmente buscábamos levantar muros, ¿no? O sea, la forma de proteger la organización era levantando muros y asegurando que nadie ingrese, ¿sí? Lo que nosotros proponemos ahora, lo que se está trabajando últimamente, es en el concepto de asumir que asumir que tengo una intrusión, ¿sí? Entonces, a diferencia de seguir trabajando en lo que es levantar muros, ¿sí? Lo que hago es asumir que tengo una intrusión y lo que hago es proteger la información, proteger las identidades, proteger los puestos de trabajo, proteger los datos, proteger las aplicaciones, siempre asumiendo que hay una intrusión. Entonces, asumo que dentro de mi organización ya tengo un intruso y trabajo con herramientas de tecnología, porque tampoco hay que afectar la usabilidad o la productividad de las personas que trabajan en esa empresa o en esa organización pública. Sin afectar la productividad, lo que debo hacer es trabajar sobre validación de identidades con a veces múltiples factores de autenticación o cada vez que voy a acceder a una pieza de información o un dato, hacer la validación porque estoy asumiendo que tengo un intruso. Entonces, cada vez que una persona se hace acceso condicional, cada vez que una persona va a acceder a un documento o a un dato, lo que hago es validar si la persona es quien dice ser y volver a autenticar. Esto tiene que ser, por supuesto, ayudado por tecnología porque, de vuelta, no puedo afectar la productividad de quienes están usando la tecnología. Eso por un lado. Después, por otro lado, es todo lo que es las... A ver si me deja esto. Ahí volvió. Volvió a la presentación. Bueno, no. Por otro lado, todo lo que es protección contra amenazas. O sea, ¿cómo hago para reaccionar ante un... hablábamos antes de los números de ransomware, ¿no? De cómo, estoy diciendo ahora, asumo la intrusión, ¿cómo hago para que una vez que eso esté adentro, qué plan tengo para lo que llamamos resiliencia, ¿no? Para recuperarme? Y ahí hay todo un esquema de mecanismos que es continuo monitoreo, ¿no? O sea, tengo que estar, por un lado, asumo confianza cero, protejo identidades, protejo puestos de trabajo, después estar continuamente monitoreando. Eso generalmente implica un gran volumen de información, porque yo voy a estar haciendo analítica sobre señales de lo que está sucediendo dentro de mi organización y generalmente ahí se acompaña con algún tipo de herramienta que me permita filtrar ese gran volumen de señales y solamente accionar sobre las que son amenazas y sobre las que van a generar algún daño a la organización. Entonces eso es un esquema de lo que llamamos protección contra amenazas inteligente. Después lo que es seguridad en la nube en un sentido amplio, nube privada, nube híbrida, nube pública, tener alguna herramienta que me permita, no importa cuál sea el mecanismo en el que está implementada la solución, la aplicación de negocio o la que está usando algún funcionario en particular, como monitoreo y cómo protejo esa aplicación de esquema de seguridad y también de propios, y hablábamos antes de confianza cero, también de propios intrusos que pueda tener dentro de la organización. Y después lo que es gestión de riesgos. O sea, gestión de riesgos, la realidad es que uno hoy no, en empresas en general, y hablo de empresas y organismos públicos, no se le da el mismo tratamiento al riesgo de ciberdelito que al riesgo de negocio,
¿no? Entonces, ahí también recomendamos alinear a nivel directorio, ¿no? O sea, cómo trabajo los riesgos que salen del análisis de seguridad de la organización, cómo los trabajo con el mismo nivel de relevancia, de importancia que trabajo un riesgo de negocio, ¿no? Entonces, toda la gestión de riesgos, también acompañada por las herramientas que mencionaba antes, ¿no? de seguridad, de dashboards, de información de inteligencia ya filtrada, ¿no? O sea, ya procesada. ¿Cómo opero con eso? Porque al fin y al cabo, todo lo que hago en una organización o una empresa es una gestión de riesgos. Un riesgo más es el riesgo de seguridad digital, ¿sí? Entonces, esos son los principales recorridos que tendría que hacer cuando armo mi estrategia o mi plan de seguridad para la organización. La política que hablamos de confianza cero o de zero trust tiene que ver con lo que decía antes. Tiene 3 pilares fundamentales, que es asumir que tengo un intruso, proteger y hacer acceso condicional sobre la información y sobre cada acceso que uno va a hacer, sin afectar la productividad de los empleados y las personas. Y trabaja sobre 5 pilares fundamentales, o 6. Identidades, los puestos de trabajo, ir iterando e ir retroalimentando lo que voy detectando para ir corrigiendo, ¿sí? O sea, hablábamos antes de assessment, plan y continuamente monitorear y remediar, monitorear y remediar, monitorear y remediar, ¿sí? Y después también sobre lo que es data, aplicaciones e infraestructura y la red. Esos son los principales pilares en donde aplico el concepto de confianza cero, ¿sí? Y cada uno de ellos, no lo voy a desarrollar y por un tema de tiempo, cada uno de ellos tiene generalmente es acompañado por tecnología que permite hacerlo de manera ágil, ¿no? Y por último, lo que es personas y procesos. Hablábamos antes que la problemática no es solamente tecnológica, sino que es tecnología, personas y procesos. Hay mucho de evangelización, hay mucho de educación, hay mucho de aprendizaje. O sea, nadie sabe todo de nada, de ningún tema, en especial de lo que es ciberseguridad, con lo cual se busca implementar mecanismos que permitan a todas las personas ir actualizándose, ir educándose tanto en lo personal como en lo profesional. O sea, me educo en lo que hago en mi casa, con cómo manejo mis dispositivos, mi seguridad, mi información personal, cómo lo hago en mi lugar de trabajo, cómo gestiono la información que es de la organización sensible. Y tiene que ver esto con gestión de riesgos, alinear el negocio, como decía antes, y que sea todo, digamos, sin afectar o sin ser disruptivo con la productividad de las personas. La verdad que hoy uno, como decían recién, uno utiliza el teléfono para todo, para interactuar con el banco, para interactuar con la familia, con amigos, y en la empresa también se utiliza el teléfono cada vez más para todo, y se debe proteger, cuando hablo de endpoint por la palabra en inglés, cuando protejo también dispositivos, no solamente es PCs, sino también es teléfonos y lo que hago por medios digitales como web. Entonces, todas esas aristas que uno debe contemplar en la definición de ese plan y nunca dejar de monitorear. Herramientas hay muchísimas, colaboraciones, es muy importante la colaboración y la educación para que esto fluya y que no nos encontremos, y poder anticipar y no nos encontremos en situaciones complejas donde ya es demasiado tarde para reaccionar, sino ir previendo y entendiendo dónde puedo accionar y ser preventivo, y lo ideal es tener un plan que ayude a que eso suceda, porque muchas veces algo tan sencillo como una actualización de un parche de una PC de un usuario que no tiene grandes accesos a información sensible, puede derivar como veíamos antes, puede derivar en la propagación de intrusión a toda la organización y afectar el nivel de servicio de la empresa o de la organización. Así que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Una pena la presentación, ahí les pido disculpas, pero espero que haya sido útil, que se lleven algo. Al fin y al cabo, este tipo de seminarios creo que es muy importante para lo que es difusión y educación, y que cada uno se pueda llevar algo nuevo a su casa y a su trabajo para seguir trabajando diariamente. Así que muchas gracias.